Y aprovechamos ya para pasar al primer análisis de la tarde, análisis en materia geopolítica, y saludamos a Aurelio García del Barrio, director global MBA en el IEB. Aurelio, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchos mensajes los que nos está dejando hoy la OTAN, más concretamente Jens Stoltenberg. Están reunidos ahora mismo los ministros de Exteriores de la OTAN en Bucarest. Hoy, sobre todo, van a afrontar pues la situación que hay que abordar o que deben abordar los miembros de la alianza respecto al conflicto bélico en Ucrania. Mañana las conversaciones van a pasar más por China como un desafío sistémico, que es, cito textualmente, las palabras que han estado utilizando Jens Stoltenberg, pero también las mismas que ha utilizado Rishi Sunak, el primer ministro británico. Comenzando por la situación que tenemos ahora mismo en Ucrania. Dice Jens Stoltenberg que no habrá paz duradera si quien gana es el opresor, haciendo clara alusión a Vladimir Putin. ¿Cuál es el escenario que nos estamos moviendo en estos momentos cuando hablamos de un escenario más bien central o el más posible de cara al corto plazo? Porque tenemos que tener en cuenta que el mensaje por parte de la OTAN se está endureciendo y nos sorprende, porque pensábamos que íbamos a ir a unos términos algo más diplomáticos. Sí, bueno, está claro, perdón, que la alianza se ha posicionado y ha dicho que seguirá brindando apoyo a Kiev durante todo el tiempo que sea necesario. Y aquí hablamos de ayudas tanto militares como humanitarias por la llegada del cruce invierno y los constantes ataques rusos a las infraestructuras eléctricas del país, que están haciendo sufrir muchísimo, especialmente en la región de Jersón, ¿no? También han planteado que la única manera de conseguir condiciones para que se iniciara una negociación sería que Ucrania avanzase en el campo de batalla, y aquí, desde luego, la batalla de Jersón sería decisiva. En principio, podríamos decir que hay 4 posibles escenarios sobre la mesa, ¿no? Unos con muchas más probabilidades que otros, obviamente. El primero sería un conflicto, un final diplomático al conflicto, que yo hoy por hoy no lo veo, a corto plazo no lo veo. Que el segundo, que los combates se prolongaran durante meses, y en este sentido, como comentaba, la batalla de Jersón puede ser definitiva en el futuro de la guerra de Ucrania, porque la región es estratégica, ha estado ocupada por Putin desde el inicio de la invasión, y permite el acceso por tierra a Crimea. Es lo que a Putin le mueve a intentar mantener Jersón. Y además es que Jersón tiene un canal que suministra a Crimea de agua dulce, que Ucrania bloqueó en respuesta a la ocupación del 2014 de Crimea por parte de Rusia, que le ha costado millones de dólares al Estado ruso. Por otro lado, la posición de China con Rusia, podríamos denominar un rescate. Bueno, si bien es cierto que China tiene su foco puesto en Taiwán, tiene otros intereses por medio, y se ha mantenido de lado en esta de perfil, en esta situación, pero es verdad que, bueno, que está rescatando a Rusia económicamente. El comercio entre ambos países se ha incrementado en los primeros 8 meses de este año en un 31%, y ya estamos prácticamente en un 80% de todo el comercio del año anterior, y además porque el comercio entre China y Rusia está en auge, ya que China está aprovechándose en la guerra de Ucrania para comprar energía rusa con descuento, como es lógico, ¿no? Y eso también le hace que obviamente tenga ingreso de dinero el gobierno de Putin para mantener la guerra. Y después también, en cuanto al comercio de yuanes en la bolsa de Moscú, que hemos visto cómo ha llegado a representar el 20% del volumen total de operaciones con las principales divisas. Por lo tanto, China ahí juega un papel fundamental. Y el cuarto escenario sería que Rusia expandiera el conflicto más allá de las fronteras de Ucrania, que hoy por hoy tampoco lo veo el más factible, con lo cual diría el segundo, que los combates se prolonguen todavía durante tiempo. Algunos informes ya nos decían tenemos guerra para rato, y es más, podemos esperar que la guerra se prolongue años, porque podríamos estar realmente con este tipo de tensión durante mucho tiempo. Evidentemente no es el escenario que desean los ciudadanos ucranianos, no es el escenario tampoco que desea nadie, ¿no? Al final en el campo de batalla bien sabemos, y lo estaba diciendo también Stoltenberg, ¿no? Que el coste es coste en sangre. Al final estamos hablando de vidas humanas, y precisamente por eso, más allá del coste económico, más allá de la crisis energética, es por lo que se desea que termine cuanto antes el conflicto, que Zelensky y Putin puedan tener esa negociación de paz, y que se llegue
a una solución para frenar precisamente toda esta pérdida humana. Más allá de esto, citabas, Aurelio, el hecho de que la OTAN ha manifestado que la única forma de iniciar una negociación es que Ucrania avance en el campo de batalla. También es cierto que cuando leemos crónicas no sabemos muy bien nunca qué creer. Hay crónicas que ponen a Ucrania ahora mismo como una clara vencedora, hay otras que ponen en relieve los avances de las tropas rusas. Entonces, no quiero centrarme más tanto en esto, sino más bien, como decíamos, en posibles escenarios. Turquía lo que ha dicho es que hay que ser creativos ahora mismo para garantizar una paz justa para Ucrania. Si pudiéramos tener en el marco de los próximos meses unas negociaciones, ¿cuáles serían las más factibles o al menos cuáles serían las más posibles? Zelensky ya lo dejaba muy claro, Crimea y el Donbass no son opcionales, tienen que permanecer en Ucrania, tienen que permanecer bajo el dominio ucraniano, pero no sabemos hasta qué punto realmente Rusia querría ceder, ¿no?, a ese tipo de peticiones. Estamos viendo que ahora mismo no hay un acercamiento posible, o al menos no lo estamos viendo de una forma muy clara. En este momento es que no existe. Usted decía que la solución diplomática no la veía, ¿no? Es verdad que Turquía juega un papel de mediador porque si bien es cierto que ellos apoyan a Ucrania y en su, además en su jurisdicción geográfica, pero bueno, también han estado ahí en una situación un poco turbia, si queremos denominarlo así. Pero bueno, sí han hecho cosas, ¿no? Participaron en la firma y la extensión del acuerdo que permitía exportar cereales por mar a Ucrania, en los intercambios de prisioneros entre Kiev y Moscú, que se producen periódicamente, y también en las negociaciones para la seguridad de la central nuclear de Zaporilla, ¿no?, que está bajo el control de las fuerzas ocupantes rusas, y también en la aplicación de la Convención de Montreux para que ningún barco militar ruso pueda acceder al Mar Negro por los estrechos turcos. O sea, sí es verdad que han hecho cosas, pero bueno, más allá de eso, intentar jugar ese papel mediador, pero como bien comentabas, es que las posiciones están muy distintas porque en Rusia quiere, bueno, Crimea ya lo tiene, no lo va a soltar, y quiere el Donbass también, que de alguna manera se anexionó con esas elecciones un poco surrealistas que presenciamos. Y por otro lado, Zelensky, Ucrania, quiere de vuelta, sin duda alguna, Crimea, y por supuesto el Donbass, que no reconoce esas elecciones y esa anexión por parte de la Federación Rusa de esos territorios. Por lo tanto, la solución esa negociada o diplomática a corto plazo la veo muy difícil. Será una cuestión de desgaste. Al final, Putin es que no se puede permitir perder, dentro incluso que ya tiene voces discordantes dentro de Rusia, no se puede permitir perder esta guerra. Por lo tanto, él va a forzar hasta el extremo, en la medida que pueda, el que esto continúe y llegar al extremo que él quiere, ¿no? Y por otro lado, bueno, los ucranianos están muy firmes en su propuesta. Bueno, como decías, Turquía tiene y ha tenido un papel mediador importante, lo hemos visto en el acuerdo del grano. Por el momento, pues seguimos viendo hasta qué punto, pues como decías, ¿no?, será una cuestión de desgaste más bien. Claro, también nos preguntamos hasta qué punto, por ejemplo, intereses económicos, teniendo en cuenta que 2023 va a ser un año marcado por recesión, veremos cuán profunda va a ser esa recesión. No nos planteamos, intereses económicos podrían presionar para que la negociación de paz llegue antes, incluso de lo que podríamos esperar por esa vía diplomática que por el momento no lo estamos viendo posible. Es que vamos a ver, obviamente las previsiones macro nos dicen que la economía mundial crecerá en torno a un 2,8% este año que entra. Crecimientos desiguales. Obviamente Estados Unidos y Europa Estados Unidos va a tener un crecimiento pequeño, en torno a un 1 o 2%. Europa sí estará en recesión, marcada principalmente por Alemania e Italia. Reino Unido, sin ser parte de Europa, pero bueno, o de la Unión Europea, pero no siendo parte de Europa, va a estar prácticamente flat o con un crecimiento muy mínimo. No llegar a un punto. Y sin embargo, por otro lado, vemos como Rusia va a tener va a estar en recesión.
pero va a tener una recesión menos importante de lo esperado. Entonces, la economía rusa, que siempre había sido una economía históricamente estos últimos años bastante saneadita, y no va a tener mayores problemas, puede estar perdiendo en torno a 2,5 puntos el año que viene de crecimiento. Por lo tanto, yo creo que ese desgaste desde la perspectiva económica para Rusia es relativa, y como también comentábamos hace un momento, con esa ayuda de China que le está permitiendo seguir con transacciones comerciales, no veo que eso le preocupe demasiado a Putin en este momento. Por cierto, estamos viendo también, bueno, en el marco de la reunión de la OTAN en Bucarest, cómo Estados Unidos va a apoyar una mayor ayuda financiera, militar a Ucrania, sobre todo financiera, teniendo en cuenta el duro invierno que va a afrontar Ucrania, que van a afrontar los ciudadanos que permanecen en el país. Ya estamos viendo cómo en algunas regiones la situación es realmente delicada, y además a medida que nos vamos acercando a un invierno y van bajando todavía más las temperaturas, desde luego va a ser toda una prueba de supervivencia. Ya lo decía Naciones Unidas. ¿Qué tipo de ayuda podemos esperar ahora que realmente suponga un alivio para Ucrania, para los ciudadanos? Estamos viendo la apuesta de Estados Unidos por ofrecer una ayuda financiera que pueda de alguna forma fortalecer el suministro energético, teniendo en cuenta el daño de muchas de las infraestructuras eléctricas sufridas por el país. Esperamos también que se puedan unir otros miembros de la alianza, pero ¿por dónde deben pasar ahora las principales ayudas? Sí, básicamente el gobierno de Biden ha presupuestado 1.100 millones de dólares para ayudas a Ucrania y Moldavia en las dificultades energéticas. Al final lo que ha hecho Washington ha sido trabajar con empresas de materias primas y de equipamiento, tanto estadounidenses como europeas, para enviar a Ucrania el equipo necesario para reparar las instalaciones eléctricas ucranianas, porque los ataques rusos desde aproximadamente el 8 o 10 de octubre básicamente han estado focalizados contra las centrales eléctricas y las subestaciones y las instalaciones de distribución de electricidad, con lo cual han dejado a millones de personas sin luz y lo más preocupante, sin calefacción, ¿no? Y además es que esto afecta también a las estaciones la luz afecta a las estaciones de bombeo de agua, por lo tanto tampoco tienen agua. Entonces la situación se está poniendo muy complicada y como comentábamos, con especial incidencia en la región de Jersón. Entonces, parece que es prioritario buscar una solución en ese sentido. Pero bueno, también las ayudas, yo creo que si bien ese va a ser el foco principal, pero también habrá ayudas de tipo sanitario, casi con toda seguridad, y probablemente energético también. Pues nos quedamos con esas claves, con ese análisis. Aurelio García del Barrio, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros siempre. Buenas tardes.